el Pentateuco se le adjudica tradicionalmente a Moisés. Científicamente ya eso pues es debatido, porque si bien es cierto, se comenzó a escribir desde hace por lo menos un siglo antes de Cristo, la palabra, la escritura. Sabemos que uno de los personajes que pudo haber colaborado en el ordenamiento de los textos fue el sacerdote Esdras, pero eso fue casi en el año 500 antes de Cristo. ¿Por qué no pudo haber sido escrito esto 3000 años antes? Porque no había letras, no existían las formas de escritura. Las primeras formas de escritura surgieron en el año 800 antes de Cristo, y para redactar estos textos hubo un proceso de largos siglos donde comenzaron a tomar parte, a iniciarse, pero su redacción final la podemos ubicar en el año 550 antes de Cristo. No quiero decir con esto que no se pudieron haber comenzado a escribir desde antes, cómo no, pero la redacción final, sus detalles, 550 antes de Cristo, por lo menos podemos decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque este texto del Éxodo, si se analiza con ojos críticos, su redacción y parte de estas genealogías se escriben en el tiempo de post-exilio, es decir, ellos en el 585 se es destruida Jerusalén, llega Nabucodonosor, se lo lleva a Babilonia, y en Babilonia el pueblo quiere saber su origen, quiere saber de dónde son. Las genealogías que aparecen en los libros del Antiguo Testamento, la gran mayoría, incluyendo las de Crónicas, se hacen posteriormente al exilio, es decir, en esos años particularmente. Entonces, cada vez que veamos una genealogía, tiene como propósito explicarnos el origen del pueblo, qué es lo que ellos, qué querían, de dónde son, de dónde provienen. Entonces, esto para que tengamos un poquito de claridad con el hecho de esta parte genealógica, porque está incrustada en el capítulo 6. El capítulo 6 de Éxodo tiene una narrativa, entonces la narrativa se detiene y se incrusta el versículo 14 en adelante, lo que nos puede dar a entender que hubo una genealogía construida para explicar el origen de Aarón y de Moisés, porque eso es lo que está tratando de decirnos esta genealogía. Note lo siguiente: la primera parte del capítulo 6 nos habla de cómo Dios le vuelve a repetir las instrucciones a Moisés. Solo note lo siguiente: por lo menos del 1 hasta el verso 13 aparecen instrucciones, pero en el 14 hay un cambio. Ahí entra la genealogía. Vea lo que dice el 14: estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Enoc, Falú, Esrón, Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merí. Entonces, ahí aparecen un montón de nombres, pero cuando hay genealogías hay que tener cuidado, porque se están escribiendo con el origen, con el objeto de rescatar el origen del pueblo. Pero más que los nombres, hay que ver los comentarios del redactor, qué es lo que les puso, por qué los puso. Entonces, fíjense bien, no se nombran todos los hijos de Jacob, solamente se nombran primero 3. ¿Quiénes son? Rubén en el verso 14, 15 en el verso 15 Simeón, y en el verso 16 Leví. ¿Por qué la ponen ahí? ¿Por qué ponen esa genealogía? No está hablando de eso. Si usted nota, voy a leer desde el verso 9 hasta el 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón
siendo yo torpe de labios. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, esta es una narrativa que está diseñada en el tiempo posterior al exilio y se mete ahí con el objetivo de decirnos cuál es el origen de Aarón y Moisés. La excusa que pone Moisés en esta narrativa es la misma que vemos en los primeros capítulos, que dice: es que yo no sé hablar, soy torpe de labios. La vuelve a repetir. Probablemente fue escrito por un redactor posterior. Entonces tenemos que irnos quitando la idea de que Moisés escribió así, porque eso no pudo ser. ¿Cómo iba a andar 40 años en el desierto con tablas escribiéndolas ahí? Entonces, pero los que escriben este relato son de la escuela, es decir, son hombres que entienden la escuela de Moisés como tal. Y esa tradición es antigua y por eso se escribe así. Bueno, pero eso, para los que critican la cuestión técnica, pues lo digo para que quede claro. Ahora, solo se nombran los primeros 3 hijos: Rubén, Simeón y Leví. Pero la genealogía se detiene en Leví, porque lo que quiere presentarnos es de dónde proviene Aarón y Moisés. Y Leví, porque Leví, prácticamente el hijo de Jacob, será quien va a ser escogido para hacer la función sacerdotal. Lo que quiere decirnos el texto es que tanto Aarón como Moisés tenían una descendencia sacerdotal. Y eso es bien importante, porque por eso lo explica. Entonces note lo siguiente, lo vuelvo a repetir. Verso 14 habla de Rubén, primer hijo de Jacob. Verso 15, Simeón. Versículo 16, Leví. Y de Leví se nombran 3 hijos. Ahí en el verso número 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Fíjese bien. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Ok. En el 17 comienza a explicarnos los hijos del primer hijo de Leví. Los hijos de Gersón, Libni y Simeí por sus familias. 18. Y los hijos de Coat, segundo hijo de Leví, citado en el 16, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y en el 19, el último hijo. Mire bien, y los hijos de Merari, Mali y Musi, los 3 son hijos de Leví. Y dice, mire, estas son las familias de Leví por sus linajes. Entonces ese es el contexto. Ahora entendamos lo siguiente. Diga conmigo: 4 generaciones. Se está hablando de 4, o sea, prácticamente 3 hijos, pero son 4 generaciones, incluyendo a Leví. Entonces esto justifica los 400 años que estuvieron en el desierto. Y no pega la cuenta, porque en la Biblia los números no hay que tomarlos de forma literal. Yo no sé por qué hay gente que cabalito quiere decir, es que 7 años y medio. Estamos totalmente desubicados. La Biblia es un libro cuyo contexto, cuya perspectiva está lejos de nuestra región occidental. Este es un libro que tiene diferentes tipos de perspectivas lejanas a nuestras posturas occidentales. Entonces, cuando habla de números, nunca es perfecto, nunca es cabal. Siempre los números son simbólicos y tienen que interpretarse. Más allá que sacar sumas, las sumas no cuentan en la Biblia, porque realmente muchos de estos números son incrustados de forma para darnos nada más una idea, no darnos una explicación técnica o específica. El número 3 significa cambio, el número 7 plenitud, el número 6 es el número del hombre, y etcétera. El 12 es el número de gobierno. O sea, pero atender a todo lo perfecto de los números no se puede. Entonces, ¿por qué son 4 generaciones? Porque se justifica el tiempo en Egipto, es decir, lo que vivieron en Egipto, encerrado. La Biblia dice que fueron 430 y por ahí va la cosa. Pero bueno, a todo esto, ¿por qué estoy explicando esto? Ese es el primer detalle que quiero que aprendamos. Segundo detalle, nos habla de Aarón y de Moisés. Mira el 20. Y Amram
tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Entonces esto es algo escandaloso. El texto bíblico no quiere ocultarnos el verdadero origen de Moisés. ¿Por qué razón? Porque ya en los primeros capítulos hemos aprendido que la mamá de Moisés, llamada Jocabed, quiso preservar la vida del varón, poniéndola en una canasta. Y fue así como la hija de Faraón lo recibe. Jocabed en la Biblia es una madre ejemplar. Es una madre con una unción de protección hacia sus hijos, de preservación. Porque en un tiempo donde estaban matando niños, ella cuidó de Moisés, preservándolo en una canasta para que no muriera. Hasta aquí todos decimos Jocabed es mamá de Moisés. Pero el texto en Éxodo mete la genealogía de Moisés, de Aarón y Moisés, con el objetivo de decirnos que el escándalo fue que la mamá de Moisés, Jocabed, se casó con un sobrino. Investigado está que en estos tiempos era común que se casaran con las tías, los hombres, y con sobrinas. Por lo tanto, para nosotros es escandaloso, pero para ellos no lo es. ¿Por qué tenemos que entender esto? Después de que nos habla de Aarón y de Moisés, los versículos nos van a tener una pequeña narrativas de los descendientes de Aarón. Y es bien interesante porque no habla de los hijos de Moisés, fíjese. Habla solo de los hijos de Aarón. Note lo siguiente. En los versículos 23 en adelante dice así: y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 24. Los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abisaf. Estas son las familias de los coreitas. Y cierra, la genealogía se cierra en el 26 y 27. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Entonces ahí cierra la genealogía. Ahora, la pregunta primera sería: ¿por qué pone eso de Aarón y Moisés? Y la pregunta segunda es: ¿por qué no se habla de los descendientes de Moisés? Moisés tuvo a Gersón y tuvo otro hijo más, creo que se llamaba Eliezer, algo así. Entonces, estos dos hijos desaparecen de los textos bíblicos, no vuelven a aparecer. Y uno se pregunta: y bueno, ¿y por qué no aparecen? ¿Por qué no se manifiestan? Bueno, comencemos ya un poquito con lo del sermón. La Biblia nos da un buen ejemplo de cómo debe de ser tratado la situación de la familia. Y les voy a explicar por qué. La historia muchas veces es de los héroes. Una de las razones por las que el conflicto bélico en nuestro país y su situación de paz no sirvió fue porque fue la paz de los dirigentes. Tanto la guerrilla con el ejército se sentaron a decir: aquí hay paz, pero no hablaron con el pueblo. ¿Y qué sucedió? Ocultaron las muertes. De tal manera que hoy, fíjese que yo soy amigo de gente que trabaja en ProBúsqueda, por ejemplo, y me enseñan los videos de personas, niños que fueron raptados en el tiempo de la guerra, se fueron a Estados Unidos, se los llevaron, los adoptaron, se los llevaron, y ahora que ya tienen 40 años quieren saber quién es su mamá, su papá. Y me enseña mi amigo me enseña: mira, te voy a enseñar el video. Esta muchacha, ella está casada ya con un morenazo ahí, con un muchacho, ¿verdad?, moreno, ella blanquita, bien chelita. Y cuando usted ve el video allá en la Unión, se abraza a la cipota con su mamá, y es ahí donde las dos lloran, pero lloran profundamente. Ese llanto es la verdad de la guerra. La verdad de la guerra no es el acuerdo que hicieron. ¿Por qué razón? Porque esa es la historia de los héroes. Cuando hablamos de familia somos tan hipócritas, porque toda la vida queremos tener familias perfectas. Que el hijo estudió en el bachillerato fulano, que estudió en la universidad mengana y que tuvo tal grado sacó un doctorado.
Pero nadie habla las verdades, porque siempre les inculcamos a ellos a que no se equivoquen, a que siempre estén con una vida perfecta y que caminen en la verdad. Y como que todos los hijos de los cristianos tienen que caminar rectamente para que se cumpla de que los papás, porque son cristianos, ellos también son cristianos. Les voy a decir algo: hay que enseñarle a los hijos a equivocarse. Hay que enseñarle a los hijos a cometer errores, y hay que enseñarles que cuando se equivoquen se tienen que levantar. Porque eso de tener hijos y decirle: es que usted, hijo, usted tiene que hacer las cosas cabalitas. Claro, usted dígaselo. Pero usted y yo sabemos que muchos de nuestros hijos nos esconden cosas, nos mienten, son tramposos. O sea, vienen con cosas que en nuestras generaciones nosotros ni sabemos de dónde provienen esas conductas. Y usted puede ser un gran cristianazo, pero el problema es que usted quiere amoldar a sus hijos a la forma suya, porque vivimos en una sociedad tan religiosa que pensamos que porque el hombre es pastor, servidor, o porque es cristiano, porque él es un buen abogado, un buen doctor, los hijos tienen que seguir los pasos de él. Pues no, eso sería el ideal, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y lo que nos quiere decir este versículo tan pequeño y tan insignificante, pero con tanto poder detrás, es que hasta Moisés, que fue el hombre que Dios usó para liberar a Israel, viene de una relación complicada de madre. Su mamá se casó con su sobrino. Amram, el sobrino, se casó con Jocabed, su tía. Pero el versículo es tan potente, es tan importante. ¿Por qué razón? Mira el 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. En hebreo, yo lo leí en hebreo, y en hebreo es como una pariente. No, o sea, como que quiere siempre como ayudarle, ¿verdad? Pero realmente la palabra es eso, es una tía. Y muchas traducciones hasta como que quieren acomodarlo, pero la verdad es la verdad. No hay que andar ocultando las cosas. No hay que tratar de forzar, de ocultar las situaciones, porque la historia no es de los héroes. Hay que luchar por rescatar lo verdadero. Y en la familia es igual. Hay cosas que se ocultan, y por ocultarse se pierde la bendición. La Biblia nos enseña que no es un libro de ocultamientos. La Biblia es un libro de verdades. Y si Jocabed se casó con su sobrino, se casó con su sobrino y tuvo hijos. Y tanto prevalece, porque hay textos, por ejemplo, solo lo cito, ¿verdad? Porque lo vuelve a repetir con mayor claridad, porque allí no aparece la otra hermana de ellos. Pero, por ejemplo, en este texto, no lo voy a buscar, solo se lo voy a leer. Número 26:59 dice así. Dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Entonces es más completo el verso. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces en las familias se quieren ocultar cosas, se quieren tapar situaciones, y muchas veces no tenemos la confianza para poderlas compartir. Ahora que comenzamos este nuevo periodo de estudios, cuántas situaciones que los hijos viven en los colegios, en las escuelas, y nosotros toda la vida queremos como que no me avergüence mi hijo, mi hija, pero la realidad es la realidad. Cuando los hijos tienen problemas o situaciones, van a dar guerra en los colegios, van a dar guerra en las escuelas. ¿Y qué tenemos que hacer? Asumir, hablar con ellos, decir: mira, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Cómo expresás esto? ¿Por qué razón? Porque es bien duro cuando tenemos que venir y hacernos los suizos, como para no venir y atacar un problema. Es bien duro cuando queremos tapar las cosas, ocultarlas. Y eso pasa constantemente. Eso sucede constantemente. Los colegios están llenos de situaciones que uno se queda, bueno, el hijo de fulano, la hija de mengano. Pero los hijos nos van a dar guerra, hermanos.
no lo vamos a poder evitar. Los monos friegan, hostigan y nos meten en problemas. Y usted puede creer que este es el gran cristianazo y su hijo le va a dar guerra, su hija le va a dar guerra, porque son normales. No piense que van a tener su propia fe. No piense usted que ellos van a conservar la fe. Eso es difícil. Conozco cantidad de pastores que sus hijos no quisieron seguir el camino de Dios. Y se sienten como, ¿y por qué no querés estudiar teología? ¿Y por qué no querés servir? Pues algo tendrán. Pero yo no puedo decirle, es que mire, dimos un mal ejemplo, es que quizás los maltraté, es que quizás no hice lo correcto. Deje que ellos cometan sus propios errores, que formen su propio sendero y que ellos mismos aprendan. ¿Por qué razón? El libro de Jueces comienza diciéndonos: y se levantó una generación que no conoció a Jehová. Josué entró, conquistó, pero los hijos de Josué no siguieron a Dios. No siguieron a Dios. Y muy bonito el texto, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero los Jueces nos dice que eran unos grandes maleantes y que se perdió todo y que se levantó una generación que no conoció. ¿Por qué? Primer principio: el Dios suyo no es el Dios de sus hijos. Y eso se lo dicen aún. Es que mira, papá, yo no tengo la fe tuya. Yo no creo en Dios como vos. Lo que pasa es que no tienen el valor muchas veces de decirlo. Pero queremos que la hermanita cristiana de oración y ayuno y el mono que sea igual de cristiano que ella. No lo es. No lo va a ser tampoco. Porque son personas diferentes. Porque Dios actúa de forma distinta. Hagamos el mejor esfuerzo. Luchemos para que los hipotes puedan tener una fe. Pero si cuando están grandes y están estudiando la carrera que están estudiando, si ellos dicen, mire papá, yo quiero ir o no quiero ir al culto, ¿y qué vas a hacer pues? Todavía yo brego, puedo traer a mis hijas a la fuerza, pero ya cuando los monos tienen 20 años, 21 años, obligarlos pues, traerlos. No quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la realidad es una. No hay familias perfectas, hay familias victoriosas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar con esas cosas. Tenemos que aceptarlas. Primero, quitémonos la negación, pues, porque muchos de nosotros tenemos negación. No, es que mis hijos, ¿verdad?, son buenos y grandes malacates, ¿verdad? O sea, porque a mí me pasaba, pues, para mí fue triste cuando mi madre llega al colegio, ¿verdad? ¿Y qué hizo su hijo? Es que su hijo incendia o sea, hacíamos pelotas, les hacíamos fuego, tirábamos, fumábamos, tomábamos. El último año de bachillerato, yo en mi vida, todos los días viernes del año 1997, yo me fui a tomar con mis amigos. Todos los días viernes. Sin falta. Sin falta. Y mi mamá allá en el Taber cantando alabaré. Y yo un gran maleante pues. Pero ¿qué pasa? Deje que Dios sea Dios en la vida de sus hijos. En lugar de estarlos presionando y hacer que vos vas a vivir así, y que aquí en esta casa se va a leer la Biblia, y que aquí en esta casa hasta que vos comas en mi mesa y te hartes y bajo mi techo vas a hacer lo que yo te diga. Eso funcionaba antes y quizás los efectos de eso no fueron muy buenos. Porque lo que ahora necesitan nuestros hijos es atención, déjelos ser lo que son. Déjelos ser lo que son. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que aunque la tía de Moisés se acostó con su sobrino, Dios escogió a estos dos varones y fueron grandes ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ante las situaciones que usted le llama errores, que ante las situaciones que usted le llama problemas, Dios se puede glorificar aún en esos problemas. Y Dios puede glorificarse aún en los defectos de nuestros hijos y de la fe de nuestros hijos. Porque Dios actúa en las vidas imperfectas. Dios actúa en las vidas imperfectas. ¿Qué se necesita? Aceptar la verdad. Pero si usted no acepta la verdad,
Si toda la vida usted tiene su velo, nunca va a poder ver la gloria de Dios, porque Dios se glorificó en esta situación, de tal manera que tanto Aarón como Moisés llegaron a ser hombres de Dios. Aunque su nacimiento haya sido complicado, aunque su origen haya sido complicado, Dios se glorificó en sus vidas. Ahora, note lo siguiente. La historia tiene dos versiones. La de los héroes. Ay, nos sentamos en los acuerdos de paz, nos pusimos de acuerdo como sociedad. Mentira, se pusieron de acuerdo ellos. Allá anda Villalobos en Inglaterra con su doctorado. ¿Ah? Cada uno sacó su pisto. Y el pueblo, bien gracias, ni saben dónde están sus muertos. Por eso es que me censuran en Facebook. Pero es que ya me bloquean, usted no puedo entrar al Facebook yo. Entonces, pero no importa, porque la realidad es realidad, esa es mentira. No fue un acuerdo de paz, la sociedad quedó en guerra. Y el producto de esa guerra son el montón de pandilleros que tenemos en las cárceles. Hijos de nadie, no tenían papá, no tenían familia, se emigraron a Estados Unidos, los dejaron solos. Y Estados Unidos comenzó a traer pandilleros y claro, esos vinieron a contaminar los que estaban aquí. Una generación sin padre. Y cuando yo llego a los penales, ¿con qué me topo? Mira, ¿y tu mamá? No, si yo nací en el evangelio. Yo nací en el evangelio, pastor. ¿Y qué te pasó? Es que mi mamá en la iglesia pasaba. Y como mi papá no lo conocí. Y mi padrastro solo patadas me daba. Esa es la realidad. Los acuerdos de paz bien bonitos, pero que me digan a mí que yo he ido a Izalco, 232 niños que no van a conocer a su papá, que los va a criar quién sabe quién, hijos de pandilleros. Que me digan a mí allá en el penal de Santa Ana, el montón de pelones ahí, igual que yo, que cantan alabanzas, se las saben todas de memoria, porque fueron criados en el evangelio, pero no conocieron a Dios. Luche por meterlos a la casa de Dios, mándalos a la escuela bíblica, téngalos aquí. Pero todo eso es un buen esfuerzo de un padre y una madre. Pero al final, la decisión la toman ellos. Y si Dios los toca por su misericordia, pues se va a cumplir aquel texto bonito de los proverbios, que aún cuando fuere viejo no se apartará de él, dice. Se puede cumplir esa promesa, pero la realidad es esa. La historia no es de los héroes, entonces es de las víctimas. Cada vez que se divorcia a alguien, no, pastor, es que yo tengo mis razones. Pregúntele a los hijos si quieren. Pregúntele a sus hijos si quiere que usted esté divorciada. Pregúntese. Hablaba ayer con una hermana, me decía, pastor, ¿y el divorcio? Pues ¿qué vas a hacer, mamita? Divorciate, ¿qué vas a hacer pues? No vas a estar ahí casada, o sea, ya separada de tu pareja y vas a tener novio. Pero ya mis hijos están grandes, no importa. Es mejor que Dios se glorifique en la realidad, en la verdad de la vida de cada uno. Y la verdad de la vida de cada uno es que tenemos errores, que muchos de nosotros cometemos decisiones absurdas. Pero ahí, en esa realidad de tener hijos de una pareja, de otra, en esa realidad de estar con una mujer o con otra, en esa realidad, Dios puede hacer lo suyo. Pero comience a tratar de luchar con un corazón recto para ya no equivocarse. Solo eso. La historia no es de los héroes. La historia no es de las víctimas, porque las víctimas tienen su propia versión. Hay que rescatar la historia de las víctimas. Hay que preguntarle a los hijos de los divorciados si les gusta ser hijos de divorciados. Hay que preguntarle a las esposas si están de acuerdo, que cómo ven ellas en la infidelidad. Hay que preguntarle también a los hijos de las amantes para preguntarle, mira, ¿cómo es tu perspectiva al que este señor llegue y esto? Pregunten a las víctimas, pregúntenle si les gusta ser víctimas. Pregúntenle a la víctima de un abuso. Pregúntenle a las víctimas de las violaciones. Pregúntenle, ahí está la verdad. Lo que va a completar la historia de los héroes es la historia de las víctimas. Pero
para mí, y el texto bíblico es bien interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la vida y la historia es de contraste. Diga conmigo contraste. Y se lo voy a enseñar. En todas las familias, siempre a la par de gente justa, hay un sinvergüenza. Y en las familias de gente bien cristiana, muchos de los hijos no conocen a Dios. Y esa realidad la tenemos que vivir todos. No hay manera. No hay manera. Solo vea esto. De esa relación en la que Jocabed estuvo con su sobrino Amram, surgió Aarón y Moisés, pero después, mira el 23, y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Quiénes son Nadab y Abiú, hijos de Aarón? ¿No fueron los que entraron en el tabernáculo y Dios los quemó por entrar con fuego extraño? Eran sacerdotes, pero eran maleantes. ¿Y quién fue Aarón? Un hombre de Dios. Claro, hizo el becerro de oro, pero ignoraba muchas cosas. Pero ¿qué sucede? Como que uno puede decir, es que quizás con estos monos estoy pagando las que yo hice. Yo pienso que Aarón, o sea, tomando en cuenta los relatos bíblicos, Aarón dice, yo hice el becerro, pero estos se pasaron, pues. Aarón, Dios no lo mató. Entonces, ¿por qué a Aarón Dios no lo mató por hacer el becerro de oro y a sus dos hijos, a los primeros dos hijos, Dios los quemó? Porque ellos se metieron donde estaba la presencia de Dios. Y ellos estaban más cerca de Dios que Aarón. Y por eso lo fulminó. A veces la disciplina de nuestros hijos va a ser más dura en nuestros hijos que en nosotros. Y el dolor de ellos se va a convertir para nosotros en un maestro. Porque nosotros cuando vemos a nuestros hijos castigados, nos duele el corazón, pero también es porque hay cosas que en nuestra vida como hombres y mujeres de Dios tenemos que corregir. El dolor de ellos es un educador para nosotros. A Aarón le tocó, y ahí está en la lista, pues, o sea, la Biblia no lo esconde. A pesar que los quemó Dios, puso el nombre de Nadab y Abiú. Aarón, un hombre de Dios, padre, y sus dos hijos jugaron con la presencia de Dios, tomaron fuego extraño, se metieron a la presencia de Dios y fueron fulminados, fueron quemados totalmente. Y Aarón no pudo ni llorar por sus hijos. ¿Será que ese dolor de ellos es parte de nuestra enseñanza de vida también? ¿Será que esa rebelión de ellos es parte de donde se refleja cómo fui de bueno o mal padre? Pero no se deje castigar por eso, porque muchos nos dejamos castigar y es que yo fui malo, es que quizás no les di esto, no les di lo otro. No pierda la perspectiva. Sí, el dolor de ellos nos educa a nosotros, pero ellos tienen que dar cuenta por lo que hicieron. Tampoco los ande queriendo salvar de todo. Que usted anda queriendo sacar tarjetas para pagarle a los monos sinvergüenza lo que deben. Que usted anda pidiendo préstamos y esto es una anciana de 60 años y usted hipotecando casas para que ese sinvergüenza compre tonteras o mantenga a los dos hijos. A mí me cuentan a cada rato. Yo tengo una amiga que tiene sus años, tiene 80 años, pero tiene un hijo de 50 y pico que un montón de deudas que dejó aquí y a ella le está tocando pagar, pues. Entonces eso se da. Quizás es donde Dios nos da enseñanza a nosotros por nuestras deficiencias. Pero mi deseo es que usted no se sienta castigado, sino que usted diga, asumo las responsabilidades. A la par de la historia de los héroes están aquellos que opacan la historia de los héroes. La verdad nos dice que Aarón fue un hombre de Dios, pero sus hijos no fueron hombres de Dios. Se vuelve a repetir en el 24. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisaf. ¿Quién fue Coré? No fue quien se rebeló a Moisés, pues. ¿Y sabe qué le pasó a Coré? Se lo tragó la tierra, amén. Se lo tragó la tierra. Papá malo, hijos buenos. Porque los hijos de Coré fueron cantores. Hay salmos titulados en el libro de los salmos de los hijos de Coré. El papá era sinvergüenza
y sus hijos fueron hijos de Dios, hijos rectos. Otro contraste. Nosotros aquí hay un montón que hemos sido borrachos, desgraciados, mujeriegos, y los monos ahí están adorando a Dios. Y uno dice: ¿y cómo? Si este ni estaba con ellos, y mira, los hijos buenos le salieron, hasta título tiene. Quizás porque buscaron salir con un honor. Los hijos que no se les da nada luchan más para adquirir dignidad. Aquel hijo fuera de matrimonio, aquel hijo que no se le dio nada, se puso las pilas, se metió a estudiar el colegio, salió de bachiller, se metió a la tecnológica, se metió a la Gavidia y sacó su título hasta su maestría. Y al mono, que era hijo de papá y mamá, le pagaron el mejor colegio, la mejor universidad, y no sacó más que el bachillerato. ¿No es esa la historia que tenemos muchas veces? Contrastes son realidades de vida y nunca se van a acabar. No se sienta mal, no se sienta mal. ¿Qué tiene que hacer? Luche, acepte las realidades, busque a Dios y ore por ellos. Dios tendrá su misericordia para ellos, porque todo el trabajo que usted está haciendo por Dios, el servicio, Dios también se lo va a manifestar a las siguientes generaciones. La misericordia que Dios va a tener con usted se va a manifestar en sus hijos, aunque ellos sean impíos muchas veces. Pero ahí no acaba. Cerramos el sermón. Uno se pregunta, porque vuelvo a repetir, de Moisés no se toca nada, solo de Aarón, los hijos de Aarón, pero de Moisés no se dice. Ahora, veamos un versículo. Jueces 18, versos 30 y 31. Jueces 18. Esta pertenece a otra tradición diferente a la del Éxodo. Jueces 18, 30 y 31. Aquí están los hijos de Dan, que es otra de las tribus de Israel. O sea, todas surgieron del mismo árbol de Jacob. Pero ¿qué sucede? Mire lo que dice el 30 y 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En hebreo se trata de ocultar que Gersón, hijo de Moisés, tuvo un hijo que se llama Jonatán. Es interesante, porque el gran libertador Moisés, sus hijos fueron los responsables de que se adorara a una imagen y no al verdadero Dios de Israel. Y uno dice: ¿y Gersón? Fíjese que yo siempre Gersón, a mí Gersón nunca me ha como, he sentido dolor por ese nombre, porque cuando leo la Biblia y dice que Gersón significa extraño, entonces yo siempre, yo en mi corazón, cada hijo representa una época de mi vida, de mi juventud, de mi amor por mi pareja. Entonces hay hijos que representan nuestro vigor, hay hijos que representan posiblemente un momento de crisis en mi matrimonio, que quizás he querido divorciarme y ha venido un hijo. Un hijo representa épocas de la vida, pero a mí me da tristeza Gersón, porque Gersón es extraño. Y la época en que Moisés procreó a su hijo Gersón fue una época donde él no se sentía parte de nada. Entonces en la Biblia dice que Moisés, cuando Jetro le trae a sus hijos, que es uno de los últimos textos donde aparecen sus hijos, Moisés por respeto va y besa a Jetro, pero no se encarga de sus hijos. A su hijo Gersón y a Eleazar, Moisés los abandonó con su suegro, y él fue a libertar a Israel de Egipto, pero no llevó a sus hijos para libertar a los hijos de Israel. No vieron las maravillas de Dios. Gersón no vio nunca
la misericordia de Dios en las plagas. Gersón no vio cómo Dios obró en su padre Moisés. Y es triste, pero es cierto. Muchos aquí somos libertadores, pero nuestros hijos están en esclavitud. Andamos predicando, ganando almas, evangelizando, pero nuestros hijos no quieren nada de Dios. Pero eso es otra realidad y no se tiene que acomplejar, ni tampoco nos tiene que doler. Y a mí me pasa. Yo no les digo de todo corazón, no puedo asegurar lo que pasará con mi descendencia. Posiblemente a través del dolor de mis hijas yo aprenda muchas lecciones de vida por mis malas decisiones, pero tampoco puedo decirles ni garantizarles que van a amar a Dios como yo amo a Dios. Una de mis oraciones, es que mis hijas amen más a Dios que a mí. Porque si aman más a Dios que a nosotros como sus padres, entonces su camino va a ser mejor que el mío y van a llegar más lejos que nosotros. Ese es el ideal de todo padre y madre. Pero sinceramente, hay cosas que solo ellos, son decisiones de ellos. Y nosotros no podemos bregar con eso. ¿Qué nos toca? Aceptar las realidades, el contraste de vida. Tuvimos hijos fuera de matrimonio, dentro de matrimonio. Hay hijos que nos siguen más que otros, hay hijos que son más inclinados a Dios que otros. Pero una cosa les voy a decir: aún en esas deficiencias y aún en esas situaciones tan negativas, Dios también quiere obrar. Y por lo tanto, podemos aprender varias cosas. Primero, aceptar que no hay historias perfectas. No hay. Quisiéramos, pero siempre hay situaciones que opacan la felicidad. 2, Dios se glorifica más en lo imperfecto que en lo perfecto. Aún en esas cosas, hijos que están con sexualidades complicadas, porque ¿cuántos podemos decir aquí que nuestros hijos tienen inclinaciones? Y yo conozco gente que su hija es lesbiana y su hijo es homosexual y ellos lo aceptan. Pues ¿y qué va a hacer usted? ¿Va a decirle a sus hijos, andate de la casa? ¿Va a ser usted un padre irresponsable, religioso, que va a decirle a sus hijos, aquí no te acepto porque estás embarazado, porque tenés esta inclinación? Hay que aceptar las realidades, hay que aceptar la dureza de la realidad. Los domingos cantamos a Dios, alabamos, y la alabanza es preciosa y la predicación linda, pero mi realidad es que llego a mi casa y mi familia es un desastre. Esa es tu realidad, pero aún en esa realidad Dios quiere glorificarse. Aunque te estés separando, divorciando o viviendo cualquier cosa, hasta Dios en esa situación puede usar esa situación para glorificarse. No te decepciones, no te deprimas, no te caigas. No querás controlarlo todo, no podés controlarlo todo, no se puede controlar todo. Y si aún así seguir luchando, tratando de ser lo mejor posible, en el fin del tiempo todavía hay mucho que rescatar. Y Dios te va a dar el privilegio de ver que tus hijos pueden encontrar un rumbo diferente. Pero por de pronto, entregáselos a Dios y deja que Dios sea Dios en su vida. Y tercera enseñanza: no tratemos de forzar. Dios ama más la verdad. Y la verdad comienza desde el momento que yo acepto lo que tengo. Que mi mujer es así, mi esposa es así, mis hijas son así, mis hijos son así. ¿Y quién puede cambiar eso? No lo quiera cambiar. No se decepcione. Sea feliz con lo que tiene. Rescate lo que pueda. Y no trate de forzar.
Porque lo que Dios quiere es que seamos humildes y reconozcamos que no todo está bajo control. Pero aún en esa situación, Dios hace obras grandes en nuestra vida. Entreguémosle a nuestra familia a Dios, porque familias perfectas no existen, pero familias victoriosas que salen adelante sí existen.